Bueno, hoy en Socios a la Fuerza nos visita Claudia Cesaroni. Claudia, bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Voy a dar algunos datos acerca de tu actividad. Abogada, magíster en criminología, docente, trabajaste en la Procuración Penitenciaria entre 2001 y 2004, después en la Secretaría de Derechos Humanos, ¿no? En el 2004 fundaste el Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos, el CEPOC. Exacto. Y publicaste un montón de libros, tanto libros sobre el sistema penal, libros muy emblemáticos, muy importantes, y también muchos libros sobre tu vida familiar, tu vida militante. Tenés un programa de radio, conducís un programa de radio, La Cocina del Miedo. La Cocina del Miedo, de 18 a 19 en FM La Tribu, Exacto. ¿no? Los lunes. Exacto. Los lunes. Sos una voz de referencia y a la vez también una voz disonante, que eso es interesante, digamos, ¿no? En varios temas. Por ejemplo, cuando un menor comete un delito grave y bueno, los medios se interesan mucho en esa temática, en general se interesa desde un perfil, y a veces eso también tiene traducciones políticas, generalmente vinculadas a la mano dura, al endurecimiento de penas, a la baja edad de imputabilidad. Cuando ocurre un caso de estos, hay mucho revuelo, la sociedad, digamos, está muy atenta y los medios trabajan mucho sobre eso. Lo primero que quería preguntarte es si esa exposición de estos temas está a la altura de la frecuencia de los temas, en principio. ¿Qué dicen las estadísticas vinculadas a estos casos? Bueno, justamente, y habría que agregar en año electoral, sobre todo, ¿no? Estos temas aparecen con más fuerza. Justamente no, o sea, la dimensión que se le suele dar a un caso, por ejemplo, en que un niño, un adolescente de 14, 15 años comete un hecho grave, la espectacularidad que se le da también tiene que ver con la poca frecuencia que tienen esos casos, claro. ¿No? No son habituales. Y ese es uno de los argumentos por los que nos oponemos desde el CEPOC y muchas otras organizaciones y personas, incluso organismos internacionales como UNICEF o el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, a bajar la edad de punibilidad. Yo, una primera precisión que hago es que hablamos de edad de punibilidad más que de imputabilidad, porque estamos hablando sencillamente de la edad a partir de la que un adolescente puede o no ser punible, o sea, se le puede aplicar una pena. Finalmente, el sistema penal se trata de eso, ¿no? De dar respuestas punitivas, es decir, de aplicar pena, que es una forma de aplicar dolor, claro. Cuotas de dolor, de sufrimiento, la pena es eso. Y a partir de qué edad se hace eso, ¿no? La discusión tiene que ver con, en primer lugar, la discusión que se suele dar en nuestro país, a partir de qué edad se decide someter a proceso a un adolescente. Nosotros tenemos hoy por hoy una ley que es una ley de la dictadura que se aplica a los adolescentes. Siempre repito lo mismo, pero es bastante, digamos, bastante tremendo, bastante, desde el punto de vista emblemático, que le apliquemos a nuestros pibes una ley que tiene la firma de Videla, ¿no? Digamos, es como, qué sé yo, en Alemania dudo que se le aplique a los adolescentes o que haya leyes que todavía llevan la firma de Hitler. Bueno, sí. Nuestro Hitler... Pasado 40 años ya, ¿no? Totalmente, ¿no? Entonces tenemos una ley que, si vos la vas a buscar ahora, la 2278, y lees arriba, dice en ejercicio del artículo 5 del Estatuto del Proceso de Reorganización Nacional. Es muy tremendo eso. Y la firma de Videla y Rodríguez Varela, que era el ministro de Justicia. Entonces, eso hay que cambiarlo, sin duda. El punto de discusión es a partir de qué edad, ¿no? Hoy por hoy esa ley establece la edad en 16 años, nosotros queremos mantener en esa edad y discutir un sistema para adolescentes, un sistema penal, a partir de los 16 años, que respete sus garantías, sus derechos, que tenga penas mucho más bajas que para un adulto, obviamente. Pero bueno, dentro de ese contexto, de no bajar la edad de punibilidad, ¿no? Claro. Y los pocos casos, volviendo a tu pregunta, justamente nos da la razón también en ese punto, ¿no? Que no tendría sentido incorporar a toda la franja de 14 y 15 por algún hecho cada tanto en el que están involucrados, ¿no? Claro, y en general, digamos, los proyectos, las personas, las opiniones, que lo que piden es que esa edad de punibilidad se baje,
trabajan más sobre la idea del castigo, ¿no? Más que sobre la idea de la justicia, y entendiendo la justicia como algo que a la vez tiene que intentar que esa persona que cometió el delito no lo vuelva a hacer o mejore sus condiciones de vida. Exacto. Sí, y además en esta franja, ¿no? Uno podría pensar, bueno, a ver, imaginen las personas que están viendo esto, escuchando, los pibes de 14 y 15 años que conozcan. Son pibes, son pibitos, ¿no? Entonces, cuando se involucran en algún hecho delictivo, primero que en general son mano de obra barata de adultos, ¿no? O de personas más grandes, de adultos. A veces de la propia policía. Tenemos cientos de casos, empezando por Luciano Arruga y siguiendo por todos los casos en la provincia de Buenos Aires que han sido incluso denunciados por jueces, me acuerdo del juez Luis Arias, por defensores como Julián Axat, digamos, esto está dicho, no es una cosa que se me ocurre a mí. Entonces, esos pibes, y después hay que ver, no solo que suelen ser víctimas de adultos, sino que además todo lo que el Estado, la sociedad, las propias familias a veces han fallado con relación a esos pibes, ¿no? Los chicos tienen que estar en condiciones de poder, por ejemplo, ser aprovechados por adultos que sacan provecho justamente de su condición de menores. Exacto. Entonces, cuántos delitos incluso se han cometido antes con esos pibes? Desde que nacieron muchos de ellos, desde sus condiciones de vida, desde el abandono, desde la utilización para cometer delitos, desde dejarlos, digamos, a merced de mafias o de las policías o de las drogas o de lo que les haga daño, en lugar de que estén donde tiene que estar un pibe, en la escuela, jugando a la pelota, haciendo un taller, lo que fuera. Entonces, ese es un poco nuestro planteo. Nosotros no decimos, y uso un nosotros, que incluye, repito, al CEPOC y a muchas organizaciones que nos hemos reunido cada vez que ha habido intentos de bajar la edad de punibilidad para oponernos. Nosotros no decimos que no hay que hacer nada si un chico de 14, 15 o una nena comete un delito. Lo que decimos es que eso que hay que hacer no lo tiene que hacer el sistema penal. Lo tiene que hacer el sistema de protección de derechos, acompañando a esos pibes, esas pibas, en general son varones, la inmensa mayoría son varones, sacándolos de ese ámbito en el que están metidos y no deberían estar metidos, y acompañándolos desde el Estado social de derechos, no desde el Estado penal. Así que en general, cuando, por ejemplo, una persona que tiene la idea del endurecer penas escucha algo como lo que vos decís, se hace esta idea de, bueno, entonces no se hace nada. Cuando en realidad por ahí propuestas como la que vos tenés implican hacer muchísimo más, porque es mucho más complejo este encuadre que simplemente él condenar a un pibe y encerrarlo. Sacártelo de encima. Sacártelo de encima, claro. Y ahí te quería preguntar, ¿a dónde van los pibes que son condenados? Bueno, en estos días estamos escuchando propuestas muy horrendas. Acabo de escuchar hoy a algún candidato, a Néstor Grindetti, decir hay que construir cárceles para chicos directamente. O sea, ya ni siquiera el eufemismo de centros especializados, institutos. La verdad que en un punto diría que tiene razón de no usar eufemismos, claro, porque la verdad es que los institutos, centros de admisión, centros de derivación, que son todos eufemismos, esconden que en realidad estamos hablando de cárceles, donde a veces incluso, y eso solo uno se da cuenta cuando los recorre y cuando recorres también cárceles de adultos, te das cuenta que a veces en esos espacios para adolescentes hay incluso menos derechos que los que tienen los adultos, claro, ¿no? Pueden ejercer menos incluso derechos que los que puede ejercer un adulto. Bueno, y no es extraño eso, ¿no? Porque las personas a medida que vamos creciendo adquirimos más experiencia, más conocimiento, más contactos. Entonces un adulto, a medida que va creciendo, aún creciendo en el hábito carcelario, en la cárcel, va adquiriendo un entrenamiento para defenderse del encierro y para conseguir que se cumplan sus derechos, desde presentar un habeas corpus, por ejemplo. Un pibito de 14 años no sabe a veces ni nada, o sea, no sabe ni siquiera por qué está ahí. Es muy impresionante cuando podés hablar con los pibes, incluso los que ya son punibles. O sea, estamos hablando de pibes que hoy tienen 16, 17 o que ya están cumpliendo pena. No saben, a veces confunden el fiscal con el defensor. A mí me condenó el fiscal, y vos decís, no, el fiscal no te puede condenar. Pero claro, porque digamos, tienen un absoluto analfabetismo, si uno podría decirlo así, jurídico en términos de entender por qué están ahí. Claro. Entonces,
a veces se habla con mucha liviandad de lo que de la función que se supone tiene el encierro. Y yo te puedo asegurar, e invito a lamentablemente los legisladores, los políticos, yo le preguntaría a Grindetti, pero no quiero hacer hincapié solo en él, digamos, a cualquiera, porque esto es transversal a todas las fuerzas políticas, lamentablemente, o a casi todas. ¿Cuántas veces fueron a una cárcel, entraron, hablaron con las personas que están ahí, recorrieron esos espacios, preguntaron sobre el ejercicio de derechos? Yo diría que nunca, ¿no? Legislan sobre lo que no conocen, ¿no? Sí. Y además, por ahí pibes y pibas que entran a uno de estos establecimientos carcelarios y tienen que permanecer ahí un tiempo que a veces supera su propia edad, ¿no? Es decir, van a pasar más tiempo del que llevan vivido privados de su libertad. Bueno, mira, hoy estuve en la cárcel de Devoto, yo, en una actividad educativa, y aproveché para hablar con un defendido mío, que es Víctor Hugo Valdés, lo menciono porque incluso cuento su caso en el último libro. Víctor está detenido desde que tiene 17 años, ya tiene 34. Y tiene una condena de 34 años, o sea, lleva la mitad de la condena, que es el mismo tiempo que había tenido de vida, 17 años, y todavía le faltan otros 17. Entonces, seguramente alguien que escucha esto dice, bueno, pero habrá cometido delitos graves. Sí, eso está fuera de discusión. O sea, yo, en general, cuando hago estos planteos, no estoy hablando de personas inocentes, estoy hablando de personas que cometieron un delito. La discusión, la pregunta es, ¿cuánta respuesta punitiva? ¿Cuánta cantidad de tiempo puedes tener una persona presa? Sobre todo una persona que está detenida desde que tenía 17 años. ¿El doble de su vida? ¿Para qué? O sea, ¿cuál es el objeto de eso? Bueno, la verdad es que él hoy está tratando de terminar la secundaria, está haciendo un taller de herrería, o sea, hace todas las cosas que le pide el sistema, pero todavía no hemos logrado, yo como abogada de él, no hemos logrado conseguir una salida transitoria. Es decir, una persona que hace 17 años que no pisa la calle, salvo para salir al hospital alguna vez o a un entierro. ¿Cuál es el sentido? ¿A qué se apunta con eso? ¿Cuánto de bueno? O sea, ¿qué se plantea el sistema, el Estado, la sociedad, dejando que una persona esté de 17 años, desde sus 17, sin pisar la calle? Sí, ¿y qué se espera conseguir con eso? Es pura venganza, o sea, porque, digo, que él aprenda un oficio, que termine de estudiar, perfecto. Ahora, ha pasado todo, tiene hijas, me decía, ya le dije que no, tiene una hija de 15 años, yo le dije que no venga más porque se pone mal, claro, porque a la hija la revisan, porque tiene que hacer una cola tremenda para poder entrar, porque sufre cuando se despide de su papá. Cuando los chicos son chiquitos, a veces se los engaña, ¿no? Se les dice, vamos al trabajo de papá o no sé qué, ya cuando ya está, no hay trabajo de papá, está preso papá. Entonces, todo ese, me contaba también, se murieron 4 familiares míos en pandemia, no me dejaron ir a ver a ninguno porque no era la mamá, no era el papá, era un tío, ¿no? O sea, no era un familiar. Entonces, si no es un familiar directo, y a veces ni siquiera, no los pueden ir a ver. Entonces, decís, ¿qué busca? ¿Y qué entiende también una parte de la sociedad que pide más pena, más cárcel? Yo creo que hay algo que tiene que ver con lo que decíamos recién, nos sacamos el tema de encima, ¿no? No lo queremos ver más. Bueno, yo pienso que tiene que haber otras alternativas. Claro. ¿No? Sí, además que eso está a contramano de lo que dice la propia, digamos, la propia legislación, no tiene ese espíritu, ¿no? No la tiene. La ley de ejecución penal en realidad no la tenía, porque nosotros tenemos una ley de ejecución penal que es del año 96, o sea, es bastante moderna. Pero claro, la han ido... Post-reforma, digamos, de la Constitución, ¿no? Claro, 2 años después. Entonces tenemos, en el 94, todos los tratados internacionales de derechos humanos incorporados a la Constitución. Y en el 96, esta ley de ejecución penal, que era bastante... siempre nos reímos cuando hablamos, para no llorar, porque la hemos criticado mucho, ¿no? Las personas que trabajamos en esos temas, porque le faltaban cosas. Ahora la añoramos, porque la han dinamitado, o sea, la han
ido reformando desde el 2004, o sea, desde las llamadas leyes Bloomberg, 2004, hasta la última reforma en 2017, que fue una reforma impulsada por el diputado Luis Petri. Pero como decíamos antes, fue impulsada por él, pero votada por legisladores de casi todas las fuerzas políticas. Entonces, es transversal esta mirada punitivista sobre este tema. Y la verdad que la han dinamitado, o sea, han dinamitado el sistema de ejecución penal, han recortado muchísimos derechos, de hecho hay un montón de categorías de personas que ya no pueden acceder a los derechos de las salidas transitorias o la libertad condicional. Entonces también, por un lado tenés penas cada vez más largas, ¿no? Y durante todo ese tiempo de pena, ninguna perspectiva, ¿no? O sea, ninguna perspectiva de tener una salida transitoria, de tener la libertad condicional. Entonces, es un poco, cuando hablamos de las perpetuas, tal cual hoy se aplican en nuestro país, desde el año 2017, que fue la última reforma, esta que acabo de mencionar, son muertes en vida, ¿no? O sea, es morir, son penas de muerte en vida, porque si a vos te dicen tenés prisión perpetua, y eso significa que vas a salir dentro de 50 años, porque no tenés libertad condicional ni ninguna salida previa, bueno, o sea, digo, pensemos en cualquier persona, una persona promedio de edad 20, 22 años que recibe esa condena, ¿cuándo va a salir? ¿A los 75, 72? O sea, si sale viva, está muerta, o sea, aunque salga formalmente viva. Entonces, bueno, no solo en el caso de los adolescentes, sino en general, yo creo que hay que replantearse, y de hecho estamos haciendo muchas cosas en ese sentido, de a poquito, para poner en discusión esto, ¿no? Es una discusión absolutamente en contra de la dirección general que vienen las cosas, ¿no? Sí, hay que explicar previamente. Hay que establecer una serie de condiciones para empezar recién a debatir, ¿no? Absolutamente. Y además contra el sentido común, contra el rol que juegan los medios. En cada una de las cosas, hoy yo esto que te decía que estuve en Devoto y explicaba que, por ejemplo, no me dejan entrar a mí, que soy abogada, ni a los docentes que van a cumplir actividades al Centro Universitario de Devoto con nuestros celulares. Entonces vos yo estuve ahí 4 horas más o menos, aislado del mundo, ¿no? Personalmente no me entero, y profesionalmente, ¿no? Si me tienen que avisar algo, me tienen que llamar a alguien, o quiero saber qué pasó con una causa, que estoy aislada del mundo. ¿Por qué? ¿Cuál es el sentido de eso? Ya ni entro en la discusión de si los presos tienen que tener celulares, que yo creo que sí, y tengo un montón de argumentos. Simplemente quienes vamos, digamos, entrás como en una especie de zona también de no derecho, ¿no? Claro. En tiempos en que el celular es como una extensión de tu vida, ¿no? Sí, de hecho, el Estado mismo, en un montón de aspectos, te pide que tengas un celular para acceder a derechos. Obvio, eso está instalado. Hasta en un momento querías saber la hora y nadie sabía la hora porque, claro, tampoco usás reloj ya. ¿Viste? Claro. O sea, estás como en un espacio. Es muy impresionante eso, porque justamente. Y si te pasa algo, o no sé, qué sé yo, tenés hijos chicos, digo, pensando en la gente que va regularmente a la cárcel, ¿no? Docentes que van a dar clases, cuando vas a ver a tus defendidos, o sea, quedás aislado. Y eso también es un reflejo, ¿no? De lo que y además es hipócrita, porque todo el mundo sabe que en la cárcel hay celulares. Claro. Sí, es un ejercicio del poder, ¿no? Es decir, ¿quién puede arbitrariedad determinar absoluta. Qué es lo que está bien, está mal y en qué momento? Lo que pasa es que, lamentablemente, una parte importante de nuestra sociedad cree que eso tiene que ver con la seguridad. La han convencido de que si un preso extorsiona o comete una estafa de la cárcel, entonces está bien. Como eso sucede como sucede que un montón de gente que no está presa estafe y extorsione. Yo siempre uso el mismo ejemplo, digamos, arguir que hay que prohibir el uso de los celulares en la cárcel porque hay presos que llaman de la cárcel con sus celulares y hacen cosas indebidas, cometen delitos. Es como decir cada vez que un policía mata fuera del ejercicio de su deber, o hay que cerrar las comisarías.
y terminar con la policía. O sea, es un argumento estúpido, claro. ¿no? O sea, no tiene lógica. Pasa que ahí también está funcionando, creo yo, de fondo la idea de que una persona que está presa merece todo tipo de castigo, ¿no? Claro. Y que entonces incluso el exceso en un castigo, esto, si uno lo compara con otras cuestiones que suceden, digo... pero el exceso en el castigo está bien, ¿no? En algún punto. Sí, eso termina justificando hasta la tortura, ¿no? Bueno, no lo hubieran hecho, y eso pega muy cerquita con por algo será, algo habrán hecho, que es esas frases icónicas de la dictadura, ¿no? Sí, Digamos, claro. veían que se llevaban secuestrado a las patadas a alguien de una casa, bueno, qué sé yo, algo habrán hecho. A mí eso no me pasa. Y lamentablemente esa mirada, que aparte de ser miserable y un poco solidaria, qué sé yo, también se choca con que hay un punto en que también te va a pasar a vos. O sea, eso que no les pasa, ¿no? Eso que vos pensás que no te va a pasar, por ahí te pasa también. Sí, y lamentablemente vos, es tarde. Sí, a vos o a alguien que te importe. Claro. ¿No? Un hijo, el amigo de tu hijo, el mejor de tu sobrino, el que no pensabas, ¿no? Que estaba metido en algo, comillas. Entonces, bueno, a mí me parece muy preocupante, ¿no? Porque esos discursos de que construyen un enemigo y lo que le pase me importa un bledo, ya deberíamos darnos cuenta con nuestra historia que nos termina pasando a todos, ¿no? De una u otra manera. ¿Justicia o castigo? Quien comete un delito, ¿recibe justicia o venganza? ¿Cómo se traducen los valores democráticos a la hora de abordar los conflictos sociales, la violencia y los delitos? En los medios, en la opinión pública y en muchos discursos políticos se repiten los pilares de una nueva ley del talión, que además de ojo por ojo y diente por diente, también proclama dolor por dolor. Claudia, ¿cómo podrías definir al punitivismo? ¿Qué, en términos teóricos, digamos, o de tu experiencia, qué es el punitivismo? Sí, yo trato de dar una definición muy sencilla que es esa idea de que todo se resuelve con castigo y con más castigo, ¿no? Digamos que los conflictos sociales, los delitos, las situaciones que no podemos abordar, no entendemos cómo abordar o nos parecen escandalosas o molestas o que nos irritan, todas se resuelven con castigo. Entonces, alguien me puede decir, bueno, ¿y qué otra cosa puedes hacer con un delito? Bueno, podés pensar alternativas, primero para evitar que suceda, luego para pensar si ya lo tenés definido como delito, si más tiempo de cárcel, porque hay como una especie de tentación que tiene la mayoría de nuestros legisladores y legisladoras, que es o inventar delitos nuevos si no existen, o ponerle 1 año más, 2 años más, 3 años más a los que ya existen, ¿no? de pena. Y la verdad que eso, como resulta inútil, es como, es sin fin, ¿no? Es una búsqueda sin fin. Claro. Le seguís agregando años, le seguís agregando años. Entonces, si probablemente ahora salimos a la calle y le preguntamos a 100 personas qué habría que hacer frente al delito, mucha gente diría aumentar las penas. Y nosotros tenemos penas de 50 años ahora. ¿Cuánto tiempo más vas a aumentar? Claro. ¿No? Situaciones horrendas como por ejemplo los femicidios. Lo tenemos con pena de prisión perpetua y no han cesado de suceder. Entonces, cada vez que sucede un femicidio y se dice justicia para, ¿no? Y los nombres van cambiando, Cecilia, Silvia, Andrea, Marisa, ¿qué sería? Ya están muertas. Es tremendo, ya están muertas. ¿Cuál sería la justicia? La justicia va a ser que una persona esté la vida entera presa, pero eso no devuelve la vida a esas mujeres, no garantiza nada para sus hijos si los tienen. Entonces, ¿cuántas otras cosas podríamos hacer? Y yo no estoy diciendo con esto que no tiene que haber un castigo para un hombre que mata a una mujer, por supuesto. Lo que estoy diciendo es que pensar que la única cosa que se puede hacer es castigar, evita pensar qué otras cosas podemos hacer para evitar que esos hechos horribles sucedan. Entonces, sí, y también diría, Claudia, que nos corre como sociedad de la responsabilidad que nos toca, en el caso que corresponda, de qué condiciones se generaron para que ese tipo de delitos ocurran. Y entonces, crímenes, ¿no? Cuando vas a ver cada una de esas historias es denunció y le pusieron un botón antipánico que no funcionaba, o le pusieron una perimetral, como si la perimetral, yo creo que mucha gente cree que la perimetral es una especie de cerco eléctrico, claro. Y la perimetral es nada, es una orden, o sea,
el señor viene y me amenaza y un juez le dice, señor, si se acerca, lo voy a retar. Y no hay ningún obstáculo material para que el señor se acerque. Y por ahí lo que esa mujer necesita es plata para mudarse, acompañamiento psicológico para poder liberarse de sus ataduras mentales, económicas, plata para liberarse de la atadura económica, ayuda con sus hijos, un trabajo, cosas que no tienen que ver con lo penal. Vos escribiste un libro en el que justamente trabajaste muchas de estas ideas instaladas punitivistas, se llama Contra el punitivismo, ¿no? Se llama así. En el que fuiste agarrando algunas de estas soluciones muchas veces casi mágicas, ¿no? Como, bueno, hago esto y se resuelve. Y lo que fuiste mostrando es cómo ese discurso no tenía mucho sentido, ¿no? Intenté mostrar eso, claro, ¿no? Desarmar o discutir esas ideas, por lo menos. Había una parte en donde no cerraban, ¿no? Yo acá tengo algunas de esas ideas. Dale. Y lo que te voy a pedir es, bueno, si puedes hacer ese ejercicio en vivo, ¿no? El tema de llenar la calle de policías y fuerzas federales, que justo vos mencionabas el tema de los femicidios, y muchas veces, aunque tampoco tenga sentido, se mezclan esas cosas, ¿no? Se toman delitos que son del ámbito privado, que muchas veces lo cometen las propias parejas, familiares o vecinos, es decir, gente conocida por quien sufre el delito, pero se los quiere combatir con policías en la calle, ¿no? Ahí ya hay un problema, hay dos cosas que no comulgan. Sí, o los abusos también contra la integridad sexual de mujeres y de niñas, que la mayoría suceden en un ámbito de conocimiento, ¿no? Como si llenando la calle de policías. Sí, yo ahí estuve viviendo ahora, ya volví a Capital, pero viví un tiempo en Quilmes, soy quilmeña, volví a Quilmes un tiempo, y yo decía, miren, cuando uno recorre el conurbano, se da cuenta de que prometer llenar, digamos, poner policías es falso, es imposible. O sea, no hay manera de que vos llenes lo que es la inmensidad del conurbano bonaerense, por ejemplo, y se puede extender a otras provincias, por supuesto, con un policía por cuadra. O sea, no hay manera, es mentira. Vos cuando... Yo vivía en la parte bien adentro de Quilmes, en el límite con Varela. Entonces, recorres kilómetros y no ves un policía. Entonces, ¿por qué le mienten a la gente de esa manera? Al margen de que no creo que sea la solución, no se puede. Es físicamente imposible, presupuestariamente imposible. Además de que así no funciona la institución de la policía, no funciona por ponerlos en todos lados, no se supone que funciona. Es que no debería funcionar así, por eso digo, es mentira. O sea, cuando están diciendo, vamos a poner los patrulleros, vos vivís en un barrio del conurbano, ¿cuántas veces pasa un patrullero por tu casa? Con suerte, y pasa, o sea, pasa, te pueden estar matando adentro de tu casa o en la esquina, pasó, o sea... las luces LED, bueno, está bien, está buenísimo que esté iluminado el barrio, mejor que esté iluminado. Ahora, la verdad es que lo mejor es que el barrio esté lleno de gente caminando, que haya actividades, que haya un montón de lugares donde puedas ir y venir. En lo posible que los chicos, hay un autor italiano, un pedagogo que es Francesco Tonucci, que dice una cosa que parece que si querés implota, pero me parece maravillosa, que es que una ciudad segura para los niños es una ciudad segura. O sea, una ciudad donde un niño pueda andar libremente es una ciudad segura para todos. Y la verdad es que no es segura una ciudad ni para niños ni para todos lleno de policías armados. Claro. Sí, de lo que habría que llenar las calles es de vecinos, nosotros, de gente común, que ande caminando, que circule, que ande en bicicleta, que las personas adultas sean protectoras de los niños. Hay algunos proyectos que tienen que ver justamente con la idea de generar seguridad, de que socialmente si un niño o una niña tiene alguna dificultad, los vecinos, la gente de los comercios lo acompañen, etcétera. Nada de eso se resuelve con militarizar una ciudad. O sea, no es segura una ciudad, no es segura una ciudad llena de gente armada, no es segura. Al contrario, hay más posibilidad de que haya excesos, para llamarlos, digamos, suavemente, o delitos o violencia estatal, y la verdad es que ni siquiera es agradable. O sea, no es una ciudad amable, una ciudad que está llena de fuerzas de seguridad. A quienes les encanta mirar a Europa, por ejemplo, o las grandes capitales, la verdad es que no están llenas de esa manera, digamos, en Barcelona, no está llena de policía, no está llena de gente que circula por la calle. Claro. Y eso también tiene que ver con cómo es el espacio público, ¿no? Una preocupación que yo hace mucho tengo es
cómo se construye mobiliario urbano, cómo se construyen espacios de disfrute del espacio público. Y la verdad es que lo que uno va viendo, tanto en el conurbano como en la ciudad de Buenos Aires y en otras ciudades de nuestro país, es que cada vez es más expulsivo, ¿no?, el espacio público, desde bancos de cemento horrendos donde no te puedes sentar más de 5 minutos, volardos, esas cosas que parecen balas, que están llenos, las calles. Las plazas enrejadas, ¿no? Plazas enrejadas, cámaras por todos lados, o sea, ese no es un espacio público, lugares con obstáculos pensados para que no se te quede a dormir una persona que vive en la calle. Entonces, esa mirada de una ciudad militarizada y expulsiva, bueno, también es la que trato como de cuestionar, ¿no? Bueno, después está el tema de endurecer las penas, ¿no?, y crear nuevas figuras en el Código Penal, que eso tampoco da resultado. Eso es lo que hablábamos antes con relación a esta mirada de más penas, más penas, más penas, y una especie de nunca acabar, ¿no? Porque justamente esa demanda no se termina nunca, ¿no? Yo cito en el libro a un autor que me gusta mucho, que es Luc Bacant, que es un francés que vive en Estados Unidos, y él dice que él define como pornografía penal, ¿no? Porque son los mismos movimientos repetidos, rutinarios, que vemos en cualquier película pornográfica, que ya sabemos cómo va a terminar, ¿no? Claro. Empiece como empiece, ya sabemos cómo sigue, y siempre lo mismo. Bueno, él habla de pornografía penal, me parece una imagen muy clara para ver cómo estos ejercicios de repetición, ¿no? La baja edad de punibilidad, aumentar las penas, y cómo nuestros políticos, nuestros legisladores no salen mucho de ahí, ¿no? Digamos, es como siempre la misma respuesta ante un hecho que genera cierta demanda de solución o cierto escándalo público. Y nunca se paran a mirar otras. Por ejemplo, ¿qué haces con una persona que ya estuvo presa? O sea, la tenés presa un tiempo, ok, le aumentás los años de que está presa, ok, bueno, ¿y qué vas a hacer cuando sale? ¿Cómo haces para que esa persona no vuelva a cometer delitos? ¿Cómo le ayudás a que encuentre un trabajo cuando una cosa básica, cuando una persona va a buscar un trabajo registrado, un trabajo con cierto nivel de estabilidad, le piden certificado de antecedentes? Entonces no lo va a conseguir. Tan sencillo como eso. Entonces tenés que pensar, o bien revisás el pedido de antecedentes, del certificado de antecedentes, o bien como Estado te pones al frente de tener gente que estuvo presa. Y cada vez que se intentó hacer eso, se ha intentado hacer en algunos municipios, claro, pasa algo muy loco. Cuando, me acuerdo por ejemplo en un momento en La Plata, se intentó hacer una norma, una ordenanza, una norma muy básica que decía, bueno, el municipio tendrá que tener un tanto por ciento, un cupo para liberarlos. Voy a dar un ejemplo que puede sonar bastante provocador, pero fue lo que pasó. En la presentación del proyecto, entre quienes estaban ahí, había un liberado, que era uno de los condenados por el caso Cabezas. Había estado preso, había estudiado Derecho, se recibió de abogado, estaba en libertad, estaba en la presentación de un proyecto de trabajo para liberados. Bueno, eso provocó un escándalo mediático que hizo que el proyecto se retirara. Y ahí hay dos problemas. Por un lado, el modo en que los medios utilizan estos casos. Y por el otro lado, el poco coraje político de quien presentó ese proyecto y de quienes porque eso sucedió en el ámbito se presentó en el ámbito de la Universidad Nacional de La Plata. La dificultad que tienen las instituciones para defender. Para sostener eso. Claro. En este caso, claro, era un personaje que genera mucha repulsa. Por supuesto aparecieron los familiares de José Luis. Y yo te quiero decir con toda claridad, yo he ido a todas las marchas por José Luis desde el primer día, sé lo que significó ese crimen, siempre me he solidarizado con su familia y creo que ese señor tiene derecho. Claro. Porque cuando nosotros empezamos a establecer, no, este no porque fue parte del crimen contra José Luis. No, este no porque está condenado por abuso. No, este no porque fue un femicidio. Entonces ahí ya
¿sabes qué? No es nadie. O sea, todos, si estuvieron presos... Salvo que hayas cometido un delito de tipo económico, ¿no? Ahí, sí, o muy suave, bueno, pobre, ¿no? El preso que te da pena, bueno, pobre, que robó por necesidad. Bueno, no, te quiero decir, la verdad que en la cárcel hay gente que mató, hay gente que cometió delitos graves. Entonces, a mí me parece que también hay que dejar de ser hipócritas en este sentido. O sea, estamos hablando, no estamos hablando, insisto con esto, en la cárcel también hay inocentes, hay un montón, Pero eso es un caso, digamos, una de las más brutales injusticias del sistema penal, que una persona inocente esté presa. Pero las personas que sí cometieron un delito, que sí, y que contra lo que mucha gente puede pensar, quienes están presos y cometieron delitos, lo reconocen. Jamás te van a venir a decir, no, yo no fui. No, lo reconocen. No tienen problema en reconocer. Te dicen, yo estoy pagando, tal y tal. El punto es que yo creo que también a esas personas hay que darles, digamos, una oportunidad. Digamos, llamémoslo así, una oportunidad. Eso, jurídicamente se llama el derecho a la reinserción. Claro. Y eso está en la Ley de Ejecución Penal, está en los tratados internacionales de derechos humanos y no se cumple. En la inmensa mayoría de los casos no se cumple. Yo te quería, digamos, mencionar un caso más, uno de los ítems más. Viste que hay en la sociedad, sobre todo instaurados de ciertos sectores de derecha, una apelación un poco a la justicia por mano propia, ¿no? Sí. E incluso también son muy sonados en los medios esos casos en donde hay un linchamiento y después hay un acompañamiento de ciertos sectores de la sociedad y también de los medios a la persona o a las personas que cometieron ese, muchos casos, homicidio, justificando que lo hicieron, ¿no? En defensa propia. En defensa propia. Nosotros recién veíamos el caso de David Moreira, un joven que fue asesinado en Ascuénaga, en Rosario, en marzo del 2014 por un grupo de vecinos. Había intentado robar una cartera. Bueno, ¿de qué manera trabajás vos el tema de este tipo de situaciones? El caso de David es muy tremendo. Yo lo usé mucho, lo traté de recuperar y de traerlo de nuevo a la discusión cuando fue toda la discusión por las perpetuas a los jóvenes del caso Baez Sosa. Claro. Porque el hecho, ¿no? Digamos, el crimen de Fernando... Claro. Está invertido, pero claro. El crimen de Fernando, que fue un crimen sin lugar a dudas, lo vimos día y noche cuando sucedió y ahora que fue el juicio 24/7. Y no hemos visto prácticamente el crimen de David, que era un pibe flaquito, desarrapado, al que le estuvieron pegando no 1 minuto como creo que le pegaron a Fernando, sino media hora sin parar. Se cansaban de pegarle y dejaban de pegarle unos y entraban otros, incluso un tipo que pasaba en auto, paró el auto y le pegó con la puerta del auto al cuerpo de David. Eso no lo vimos. No lo vimos y a nadie le importa. David murió después de agonizar unos días. Y la única persona que está condenada por el crimen de David hasta ahora es uno de los participantes de ese grupo de buenos vecinos de ese barrio Ascuénaga de Rosario a 3 años de cárcel. De los que pasó preso unos días al momento en que lo detuvieron. Entonces, yo no quiero que a esos autores los condenen a perpetua porque estoy en contra de la pena de prisión perpetua para todos los casos. Ahora, ahí hay un tema, ¿no? Porque, y esto cuando yo lo digo públicamente, en Twitter o en algún lado, me dicen, pero ¿cómo vas a comparar a Fernando, que no hizo nada, con... Digo, bueno, entonces el problema, o sea... Estamos diciendo que porque alguien intentó robar, porque ni siquiera se la pudo robar, una cartera, aunque se lo hubiera robado, está bien patearlo hasta que se muera. Ahí hay un problema que no es mío, es de quien dice eso. Pero bueno, se alienta, ¿no? Bueno, y en casos más tremendos, ¿no? Cuando hay autoridades policiales directamente. El caso Chocobar es otro caso en el que se ha hablado, digamos, de un legítimo accionar de un integrante de una fuerza de seguridad, y yo creo que ahí ese era un caso para una prisión perpetua. O sea, más independientemente, si yo fuera jueza diría la pena es inconstitucional, le aplico tantos años, pero digo, para encuadrarlo,
O sea, ¿qué más homicidio calificado que correr a un pibe que está desarmado y huye y no puede provocarte ningún daño? Está huyendo, o sea, está huyendo, no está lastimando a nada. Ya lastimó, obvio, pero está huyendo. Entonces, se está invirtiendo, y ese caso tiene una enorme gravedad, porque no solo porque fue recibido, recordaremos, por el entonces presidente Macri, la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich, no solo por eso, sino porque esos personajes tomaron la calle defendiéndolo a Chocobar, ¿no? Lo acompañaban en el juicio. Y vuelvo con el tema de la falta de coraje político de quienes no tienen esa mirada, ¿no? Porque nadie se atrevía ahí a decir, no, a acompañar, por ejemplo, a la mamá de Juan Carlos Cucoc, que era al pibe asesinado. Y yo creo que ese es digamos, es bastante doloroso. En el caso Baez Sosa pasó lo mismo. Al principio, y juro que no lo digo para ufanarme de eso, sino para lamentarme. O sea, nadie se atrevía a decir, no, esto está mal lo que están haciendo, ¿no? Éramos muy pocos. Sí, bueno, fue un caso súper recogido por los medios. Pasó lo mismo que con Bloomberg. Hubo muy pocos colegas que recogieron, digamos, las inquietudes acerca del tipo de condena que se estaba pidiendo y si eso tenía primero que ser para todas las personas por igual, como si fuera, digamos, una condena grupal. ¿Y qué iba a pasar con esos pibes, digamos? ¿No? Por eso, era muy sin negar difícil. el homicidio. Por supuesto, no pero no hay que negar nada porque está a la vista. Claro. O sea, es lo que decíamos antes. No estamos diciendo eran inocentes, estamos diciendo que eso de ninguna manera puede ser calificado como para imponerse una pena de prisión perpetua. Bueno, es evidente que ahí hubo una condena, digamos, a partir de la demanda mediática. Claro. ¿No? Bueno, también pegado a esto está esa idea de que se pudran en la cárcel, ¿no? La idea de que hay personas que no pueden ser recuperadas, ¿no? Sí, ¿no? Imagínate, y que tienen que, lo que resta de su vida es estar ahí adentro hasta morir. Sí, y antes que eso también, yo creo que hay una cuestión que no hemos mencionado todavía, y en el libro también yo lo trato bastante, que es el tema de las víctimas, ¿no? Digamos, cómo, sí, vos mencionaste antes, pero cómo abordar una discusión con una víctima, ¿no? Hay una especie de discurso, antes creo que pasaron imágenes también de Bloomberg, y el CEPOC nació en ese momento. Nosotros nacimos, yo soy cofundadora, éramos 4 egresados de una maestría en criminología, y nosotros armamos el CEPOC un poco espantados frente a lo que veíamos, ¿no? A lo que veíamos que sucedía con relación al secuestro y asesinato de Axel Bloomberg y lo que su padre estaba, digamos, generando y el acompañamiento sin fisuras, ¿no? Entonces un poco se nos decía, cuando nosotros tratábamos de decir, tratábamos de decir, imagínate, ese momento ni siquiera había redes, o sea, nada, sacábamos cositas que escribíamos en un blog que no leía nadie, pero bueno, a veces algún reportaje o algo, y nos decían, con el dolor de un padre no se discute. O tratábamos, yo en esa época trabajaba en la Secretaría de Derechos Humanos y recuerdo que trataba de dar esa discusión en el ámbito de esa secretaría y me decían eso, con el dolor de un padre no se discute. Y nosotros decíamos, no discutimos con el dolor, discutimos con las propuestas que van a votar los legisladores. No, claro. O sea, el dolor yo lo único que puedo hacer es respetarlo y callarme la boca. ¿Qué voy a discutir con un señor que le mataron al hijo? ¿Cómo voy a discutir eso? ¿Qué voy a discutir? No tengo nada que discutir. Ahora, si a partir de ese dolor y acompañado, Bloomberg, su asesor jurídico era Roberto Durrié, que había sido subsecretario de Justicia de Videla, o sea, era un personaje jurídico muy importante de la dictadura, se construye una demanda de medidas penales, que entiendo que son regresivas, brutales, y se dicen cosas horribles. ¿Cómo uno va a discutir? Entonces, lo mismo con el caso Baez Sosa. No se puede discutir con el dolor de esa mamá y ese papá. No, yo no lo voy a discutir. Ahora, sí discuto con Burlando, sí discuto con los que dicen si no hay perpetua no hay justicia, porque eso es falso. Es equiparar, y si vivieran en Estados Unidos y les quisieran meter pena de muerte, y bueno, discutiría la pena de muerte. Acá discuto la perpetua. O sea, discuto esa concepción, ¿no? Claro. De forma recurrente, ante algún crimen resonante o en épocas electorales, la cantinela de mano dura, cárcel y bala vuelve a reinstalarse como solución mágica a la inseguridad. ¿Cuáles son, a lo largo de la historia de nuestro país, los paradigmas en materia de política criminal? ¿Qué pasa hoy?
¿Qué propuestas tienen los sectores progresistas? Junto a estas preguntas, una certeza. Ninguno de los problemas por los que una persona va a la cárcel se solucionan en ella, sino que todo lo contrario. Claudia, te lo escuché mencionar varias veces, pero quería preguntarte, ¿qué es el proceso de prisionización? ¿Qué significa eso? Bueno, tiene que ver un poco con esto que decíamos del tiempo que una persona está privada de libertad, ¿no? Y que va perdiendo todos los atributos y todas las características que hacen que seamos personas sociales, que vivimos en comunidad, que amamos, que nos enfermamos, que nos juntamos a hablar con un amigo, con una amiga, que si nos duele la muela vamos corriendo y no aguantamos más, nos vamos a una guardia. Es decir, la vida, lo normal de la vida de cualquier sujeto, que un domingo nos da ganas de comer un asado o ir afuera a comer una pizza. Todas esas cosas están limitadas o prohibidas en el ámbito carcelario. Todas, y puedo decir muchas más. Yo trato de pensar a veces o de contar lo que significa la vida en la cárcel con detalles que por ahí parecen pequeños o parecen, no sé, saliste a la calle, te moriste de frío, llegás a tu casa y te das una ducha caliente. Eso, que es algo placentero y que es algo que nos podemos, qué sé yo, en la inmensa mayoría de los casos podemos hacer, está anulado en una persona a veces durante décadas. Entonces, y eso chiquitito, al lado de las palizas, de vivir con un ojo abierto, porque a la noche por ahí alguien te puede, digamos, de vivir peleando contra el servicio penitenciario y en ocasiones peleando contra tus propios compañeros, ¿no? Porque viven en lugares en que la pelea es por el aire, porque están hacinados, porque están sobrepoblados, por la comida, por el llamada telefónica, por tener un rato más de teléfono. Imagínate vos que para hablar con tu pareja, con tus hijos, con tus amigos, vos tenés solamente una vez al día un teléfono público que funciona, que puedes hacer una llamada de 15 minutos. Y el de adelante se pasa, porque está angustiado, porque está desesperado, porque se caga en vos, por lo que quieras. Uh-huh. Eso es una mecha que genera una fricción que puede terminar en una muerte. O vos estás esperando que venga el Día de la Madre, tu mamá, y le preparaste una torta y la estás esperando con mucha ansiedad, y te vas enterando, porque en la cárcel te enteras de todo, que la requisa la está verdugueando, que tu vieja está afuera, que está tomando frío, que está lloviendo, que no la dejan entrar. Uh-huh. Bueno, todo es. Esto que te estoy describiendo ahora fue la chispa que incendió Magdalena, la cárcel de Magdalena, en el 2005, 34 muertos. La chispa que incendió la cárcel de varones de Santiago del Estero, 2007, 39 muertos. ¿No? El maltrato a la familia. Entonces, la prisionización es eso, y es, una vez que lográs salir, como la cárcel de alguna manera está en vos, ¿no? te marca y te impide esto para lo que se supone te llevaron preso, claro, que es para que te reinsertes mejor de lo que entraste, ¿no? Digo, la función teórica de la cárcel es que la persona que entra, cuando salga mejor de lo que entró. Y la verdad que eso a veces sucede, pero a pesar de la cárcel, no gracias a la cárcel, ¿no? Esto me decía hoy un muchacho que decía, yo tengo 46 años, llevo 25 de cárcel. Me estoy por recibir de abogado, tengo un montón de posibilidades de trabajo afuera, pero sigo acá adentro y no sé cuándo voy a salir. Entonces dice, y yo lo que conseguí, lo conseguí a pesar de la cárcel. A pesar de, claro. Me impuse porque me pasó esto, y yo dije, no, yo me voy a recibir, bueno, un poco eso, ¿no? Yo además pensaba, ¿no?, que en definitiva la condena tiene que ver con privarte de tu libertad, pero en ningún lugar dice que vas a ser sometido a todos los otros vejámenes. Bueno, es que cuando vos hablás con cualquier persona que te cuente de su detención, te va a contar que sobre ella, y a veces sobre su familia, se cometieron casi todos los delitos que están en el Código Penal, claro, ¿no? Menos la muerte, y no siempre, porque hay muchas muertes en prisión, ¿no? Torturas, a veces violaciones, robos, amenazas. Lamentablemente la cárcel, por metro cuadrado es el lugar donde más delitos se cometen, ¿no? Corrupción, la circulación de elementos prohibidos por parte del propio personal penitenciario, o sea, una cantidad enorme de delitos. Entonces,
Eso también es muy impresionante porque estamos construyendo una ficción de que resocializamos, digo como sociedad, ¿no? Resocializamos, encerramos para resocializar en un ámbito donde todo el tiempo se cometen delitos. Claro. Vos recién decías una ficción. Viste que esto también es algo que te quería preguntar y aprovecho que vos hablaste de ficción. ¿Qué lectura tenés de esas ficciones carcelarias? Que en Argentina, digamos, tuvieron varios ejemplos en series y películas y son muy exitosas también, ¿no? Sí, uno piensa en Tumberos, El Marginal. A mí no me gustan nada. Me parece que son estigmatizantes, me parece que construyen un imaginario del delincuente como un tarado, un monstruo, o un loco, un psicótico. Y probablemente haya de todo eso en la cárcel como hay afuera. Acá, ¿no? No acá. Sí, en el ámbito de los medios de comunicación seguro. De eso no y en una empresa, y en una escuela, y en la televisión, en cualquier lado. Sí. Entonces, yo creo que esas ficciones, un poco en quienes lo ven, generalmente dicen, mira, si son así, que se queden adentro. O sea, que no salgan nunca, porque en serio dan miedo o son monstruos o locos. Entonces yo creo que eso es un problema, porque la cárcel es un montón de cosas, ¿no? Es eso y es un montón de otras cosas, ¿no? Hoy que te decía que estuve en Devoto, justamente era como el cierre y entrega de certificados de todos los talleres que se hacen, que hace Filosofía y Letras en el marco de sus actividades extracurriculares de la Universidad de Buenos Aires y otros talleres. Y bueno, viste, ahí había, qué sé yo, exposición de diseños grandes, diseños de afiches, músicos que cantaron, los propios detenidos, una revista maravillosa que se llama La Resistencia, talleres de cooperativismo, qué sé yo, hay un montón de cosas. Hay una escena que me resultó muy conmovedora porque los llamaban a recibir, asustaban las familias también de los talleristas, entonces uno fue a buscar su certificado y lo fue a buscar con su hijo. Y el nene, un nene chiquito, venía con pero ya lector, venía con el certificado como leyéndolo. Y yo pensaba, por ahí es la primera vez en la vida que ese hombre recibe un certificado de algo que estudió y se lo notaba súper orgulloso de que su hijo lo viera, ¿no? El nene llevara y su compañera, su mujer, lo recibió con un beso. Digo, todo eso que quienes no estuvimos nunca presos por ahí hemos vivido, ¿no? O nos recibimos de algo, o nos dieron un premio, o nada, o conseguimos un laburo lindo. Bueno, esas personas lo disfrutan y lo viven como nosotros, o sea, no son personas distintas a nosotros, ¿no? Digamos, cometieron delitos, sí. Algunos de ellos hace un montón de tiempo y ya son otras personas. Entonces también un poco el sistema, un poco no, mucho, el sistema penal se detiene en aquello que eran, ¿no? Claro. Y incluso eso se nota, se ve a veces cuando uno reclama un derecho, la libertad condicional, la salida transitoria de alguien que cometió un delito hace 15 años, te vuelven a poner todo el listado de todo lo que hizo y y es como que hay que todo el tiempo marcar esa mancha, ¿no? Aquella, por lo que ya está condenado, ¿no? Estuvimos describiendo, gestos del punitivismo, que uno puede atribuírselo a ciertas ideas políticas, ¿no? Ciertos sectores de la sociedad. Pero vos también decías que esto muchas veces es transversal. Te quería preguntar, desde tu mirada, ¿qué lectura, no digo tal o cual espacio, tal o cual persona, digo, pero qué lectura tiene en los sectores de izquierda o progresistas de nuestro país al respecto? ¿Tiene una posición clara, consistente, o por eso un tema en el que prefieren no involucrarse? Se lo dejan a la derecha, por así decirlo. Sí, y yo tengo que decir que, y siempre lo digo, y lo voy a decir, en el caso, por ejemplo, de la última reforma Petri del 2017, la única fuerza como tal que no la votó fue el Frente de Izquierda, al que yo no pertenezco ni he votado nunca, pero debo decir que han sido ellos. Yo creo que a los sectores digamos, de los partidos políticos mayoritarios, porque uno puede decir, bueno, son tres diputados, sacan 2% de los votos, les es fácil tomar posiciones más avanzadas en este tema. Yo creo que el problema de los partidos mayoritarios es justamente su tema, y por eso insisto tanto con la falta de coraje, el miedo que tienen a que estos temas o les hagan perder votos
o los alejen del sentir popular. Y bueno, creo que eso es un problema que uno puede ver en toda Latinoamérica, no solo aquí, ¿no? Digamos, por ejemplo, en Brasil, el Brasil de Lula, no de este Lula, del anterior Lula, que todavía era, digamos, un gobierno más de izquierda, ¿no? Ahora está como, ha tenido que está con una gente de derecha, qué sé yo, pero en aquel, las políticas de, comillas, pacificación en las favelas han sido tremendas. Sí, con fuerzas de seguridad muy conocidas por su violencia. Tremendas. ¿No? Y ahora, en estos días, están sucediendo hechos tremendos también. En Honduras, que hay una presidenta, digamos, que es una fuerza de Xiomara Castro, que es una presidenta de centro-izquierda. Acaban de morir quemadas decenas de mujeres en una cárcel. Venezuela, cada tanto nos entramos. Digamos, lamentablemente, la propia Cuba tiene un sistema penal bastante duro también. Digo, lamentablemente, este tema es un tema en el que es muy difícil para las posiciones progresistas que quieren tener una mirada en todos los aspectos de la vida política, diferenciarse de la derecha. Es muy difícil, les es muy difícil. Y yo creo que eso es parte del gran problema, ¿no? Porque no tengo dudas de que si soñemos, ¿no? Porque voy a decir, bueno, siempre te lo pasas criticando, Cesarón, y bueno, basta, ¿qué harías? Bueno, y yo en eso valoro a Juan Grabois, que es el único que ha dicho, sobre todo en estos días, algo que tenga que ver con pensar la reinserción de las personas que han estado presas. Y tienen, una diputada, Nati Saracho, tiene una propuesta en ese sentido, y lo ha presentado, digo, me parece por lo menos intentar. Pero digo, si las fuerzas políticas, supongamos, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, dijera, bueno, a ver, nuestras cárceles, tenemos 45.000 personas privadas de libertad, la mitad está procesada, puede ser que tengamos la mitad de gente inocente presa, que todavía no ha sido condenada ni siquiera en primera instancia. Y a mí me impresiona mucho cómo a mucha gente le es evidente que hay causas que son inventadas solo cuando les toca a un dirigente político o una dirigente política, ¿no? Sí, el lawfare es preexistente. Pero causas armadas hay a rolete. En la provincia de Buenos Aires aproximadamente, pero esto son estadísticas oficiales, un 25% de la gente que va a juicio se va absuelta porque no hay pruebas suficientes. Por eso muchas veces los extorsionan con los juicios abreviados, que es hacerle firmar un juicio, porque si no, pero ¿sabes qué? Vas a tener juicio en 5 años recién. Mejor firmá y así vas cumpliendo. Y eso porque en realidad no tienen ni pruebas. Entonces, todo eso funciona mal. Entonces, si desde la más alta conducción política se dijera, no, esto no puede ser, revisemos uno por uno. ¿Cómo puede ser que hay gente que está esperando un juicio y vaya pasando el tiempo? No, que se vayan a su casa. Claro, si dijeran eso, al día siguiente tenés 24/7, liberan asesinos. Bueno, te la tenés que comer. Y bancar, porque aunque no lo hagas, te lo dicen igual. Sí, bueno, efectivamente. Mirá lo que pasó en pandemia. No es verdad que el gobierno de la provincia de Buenos Aires liberó nada. No es verdad. Sin embargo, en el imaginario público existió eso. Y lo repiten y es tremendo porque, ¿no? Uno dice 5.000, 10.000, 12.000. Mentira. Entonces cualquier cifra se puede decir. Entonces, y si dijeran, bueno, no, a ver, las personas que están condenadas por delitos contra la propiedad, bueno, vamos a construir proyectos productivos, no para liberados solamente, porque eso termina siendo como un poco gueto, ¿no? O sea, como si fuera barrios para expresos, ¿no? Sí. O sea, no, ¿de dónde eras vos? De Ituzaingó. Bueno, vamos a ver en Ituzaingó en qué unidad productiva te podemos meter. Uno más, un laburante. Pero eso, claro, eso está por fuera de la lógica de lo penal. Empieza a ser algo colectivo, comunitario. Sí, pero claro, es penal porque esa persona, supongamos que cometió un delito, robó un celular y por ahí está 4 años, 5, porque lo robó y cuando lo robó te tironeó y por ahí te caíste al piso y entonces es un robo agravado. 5 años preso por robar un celular. Bueno, listo, salís.
bueno, mira, vos vas a estar trabajando en la unidad productiva del hospital de no sé qué. Vas a estar laburando, vas a cumplir horario, vas. Pero claro, como no te van a tomar porque tenés antecedentes, me hago cargo yo, que soy el Estado, que soy el municipio. ¿Por qué vos? Porque si es el municipio, esta persona es del barrio. Te conozco, o sea, vivís en el barrio. Las personas que están presas no son extraterrestres, tienen una familia, viven en un barrio. Ahora, si estamos todo el tiempo construyendo la idea de que son peligrosos, de que este estuvo en cana, no dejes que tu hijo lo vea, no, o sea, no se va a reinsertar de ninguna manera, o sea, es obvio eso. Y entonces aparece uno y le dice, che, ¿sabes qué? Hoy estuve con una persona a la que le pasó eso, es una persona que está recorriendo cárceles desde que tiene 16 años. Había logrado, después de mucho batallar, su libertad condicional y volvió a entrar. Y ahora tiene una condena de décadas. O sea, lo conozco hace un montón, es el marido de una compañera que trabaja en la Asociación de Familiares de Detenidos. Y vos decís, claro, él salió a la nada. Entonces le apareció una posibilidad de, no, esta es la última, este es el último, esto es lo último que hacemos, me va a salir bien y después vamos a comprar un terrenito, no sé. Sí, casi como de película, porque claro, esa escena está repetida en el cine. Pero es real, es lamentablemente real. Entonces, no salió bien, salió mal, salió muy mal. Y está de nuevo ahí adentro. Entonces, decís, incluso pensándolo en términos puramente económicos, ¿no? Digamos, hay mucho de negocio en mantener. Hay un texto muy hermoso que yo puse ahí en Contra el Punitivismo de Marx, un textito corto, donde él va como detallando lo económicamente útil que es el del delincuente, ¿no? Incluso desde los que escriben libros sobre derecho penal, los profesores de derecho penal, entonces él va describiendo, ¿no? Como con esa claridad, ¿no? Los que hacen los cerrojos para las casas, y uno podía pensar, ¿no? Y eso escrito en 1800 y pico, ¿no? Sumemos ahora todo lo que es la economía de la inseguridad, ¿no? Sí, toda la tecnología vinculada todo. A eso, la compra de determinadas cámaras. Las alarmas, ¿no? A mí me impresiona, estás escuchando cualquier programa de radio, aún los más progres, y aparece. Y toda la publicidad de alarma, no sé qué, señor, ponga alarma, bueno. Entonces, claro, y el personal penitenciario, y los tribunales, y lo que decíamos antes de la idea de bajar la edad de punibilidad, construir establecimientos para pibes, ¿no? En lugar de pensar políticas públicas orientadas a esos pibes para que no tengas que encerrarlos. Entonces, nada, yo creo que incluso yo me ilusiono, quizá lo veo antes de morirme, que de la misma manera que, viste que hay políticos que crecen a partir de decir cosas que vos decís, no puede estar diciendo esto. No puede estar diciendo que está bien vender órganos. Claro. Y el tipo lo dice y se planta y eso bueno, yo me ilusiono que le diga, ¿sabes qué? Basta. O sea, basta. Vamos a hacer otra cosa con las personas que cometen delitos. Y al principio muchos dirán, no puede decir, no puede estar diciendo que los va a poner a laburar al lado de mi casa y que me van a estar cavando, no sé, haciendo la obra de la cloaca. Y después, viste, voy a decir, mira, ¿querés esto o no tenés cloaca? O sea, ¿querés una cuadrilla donde haya o no vas a tener? O sea, no sé, es lo que hay. ¿Querés una casa? ¿Sabés que te la van a construir las personas privadas de libertad? Y van a aprender y van a tener también su propia casa, porque tienen derecho igual que vos. Bueno, sí, probar con algo distinto a lo que se ha hecho hasta ahora, que evidentemente resultados no dio. No sirve. Por supuesto que siempre va a haber algunas personas que no hay manera de, o sea, digo, que no pueden estar en libertad porque tienen, digamos, un grado de violencia o sí. Pero eso no es la mayoría, claramente. En 1984, la FEDE, la Federación Juvenil Comunista, decidió ejercer la solidaridad con Nicaragua y su joven revolución sandinista, asediada por los Estados Unidos. Durante 2 meses, 120 jóvenes argentinas y argentinos
pusieron el cuerpo en ese suelo hermano y cosecharon café, sumando su trabajo al de miles de nicaragüenses e internacionalistas de otros países. Una de esas muchachas argentinas fue Claudia Cesaroni, que con 22 años fue parte de la Brigada del Café. ¿Cuándo crees, Claudia, que empezó el camino que te llevó hasta acá? Hasta todo esto que vos nos estuviste contando, hasta pensar todas estas cosas, hasta tener estas vivencias. Porque detrás de todo esto claramente hay mucha tenacidad en tus ideas. Me imagino que habrá habido un montón de momentos en donde era mucho más fácil matizarlas, dejarlas de lado, sumarte a una cierta corriente de pensamiento mayoritario, digamos, ¿no? Yo, digamos, yo me considero una militante por encima de cualquier otra. Es difícil ponerlo en un navío, pero soy eso. Entonces, bueno, he militado políticamente y la verdad que casi siempre he militado en la Juventud Comunista, hace muchos años, cuando era joven. Y en el marco de mi militancia, después en derechos humanos, conocí la cárcel y la cárcel de los presos políticos. Y bueno, la verdad que no sé exactamente. Yo quizá para mí el punto así como de inflexión es cuando, haciendo la maestría en criminología y trabajando en la procuración penitenciaria, se me produjo ese cruce entre lo que leía y un montón de autores que... La verdad que nuestra formación como abogados y abogadas en la Universidad de Buenos Aires, además yo me formé hace muchos años, es muy deficiente en cuanto a la realidad del sistema, ¿no? Del muy sistema parcial, penal. Ya la elección de materiales, autores y demás. Sí, ¿no? nosotros fuimos una vez a la cárcel, que nos llevó mi enorme y amado profesor de Derecho Penal, David Baigún, una vez a la cárcel de mujeres, una vez. Año 85 te estoy diciendo, pero nunca, o sea, no teníamos contacto con la realidad del mundo carcelario. Entonces, ese trabajo en la procuración penitenciaria, que era un trabajo de recorrer de ir a las cárceles, de entrevistar a los presos, de verlos. Ahí conocí además a los pibes condenados a perpetua, pibes muy jóvenes. Y el estudio y el acceso a determinados autores, como, wow, o sea, se me abrió la cabeza en términos de entender lo que significaba la cárcel, que había conocido yo visitando presos políticos, pero claro, yo había visitado a los presos políticos post-dictadura, entonces era como, era los presos que quedaban de la dictadura, entonces los íbamos a ver como una actividad de los organismos de derechos humanos, en un lugar amable, comillas, estaban presos, pero quiero decir, tomando mate, conversando, hablando de política. Esa no es la realidad de la cárcel. Después conocí la cárcel, digamos, más brutal, la cárcel de los presos comunes, ¿no? Y bueno, eso me fue llevando a tratar de entender y claro, es un universo que te va como atrapando porque vas conociendo muchas injusticias. Después conocí la historia de la masacre en el Pabellón Séptimo y decidí intentar meterme ahí como porque me parecía muy injusto que no hubiera ni memoria, ni verdad, ni justicia para estas personas asesinadas porque eran presos comunes, ¿no? Así que bueno, supongo que todos esos momentos tienen que ver con involucrarme con estos casos, ¿no? Mencionabas Pabellón Séptimo, que es uno de tus libros. Bueno, acá tenemos algunos de tus libros arriba de la mesa. Ese está agotado. ¿Está agotado? Sí, Mirá. Está agotado. Deben quedar algunos boyando por ahí en alguna... Y estamos pensando en eso, sí. ¿Qué lugar ocupan los libros? Porque es otro gesto, ¿no? Muchas veces, digamos, la intensa actividad y escribir libros a veces es difícil de compatibilizar, y vos tenés un montón de libros escritos y libros que tienen que ver justamente con esas experiencias. ¿Qué buscas a la hora de escribir los libros? Mira, yo no lo puedo creer que haya escrito 8 libros. O sea, es lo que más me gusta en la vida, eso. Es lo que más me gusta en la vida. Ahora estoy revisando justamente mis diarios de los 12 años que escribo diarios. Mirá. Porque estoy pensando en algo que tenga que ver con la infancia y la adolescencia en dictadura, la adolescencia en dictadura. Y entonces estoy releyendo, y claro, escribo desde toda la vida. O sea, amo escribir, es lo que más me gusta en la vida, la verdad. Todo lo demás es como para ganarme porque no vivo de esto, obviamente.
Entonces yo creo que a la vuelta de todo lo que vengo haciendo a lo largo de mi vida me doy cuenta que exactamente eso es lo que más me gusta, ¿no? O sea, estar en mi casa sentada escribiendo. Y nada, para mí yo no puedo creer, o sea, es una felicidad. O sea, el primer libro fue mi tesis de maestría, ya con eso yo me sentía, o sea, mamá llegué. Y después después de eso escribí La vida como castigo, que es el antecedente de Morir un poco cada día, y era la necesidad de contar. O sea, cada uno de esos libros es los que tienen que ver sobre todo con casos o con... Necesito contar y necesito explicar algo que para mí es importante que se sepa, ¿no? Entonces, la masacre en el pabellón séptimo. Escúchame, este caso es tremendo. ¿Cómo puede ser? Lo tengo que contar. Y además en un punto también sirve, me parece importante que sirvan para que sucedan cosas, ¿no? Masacre en el pabellón séptimo no fue solo escribir el libro, fue escribir el libro y reabrir la causa. Una causa que estaba archivada y ahora ya estamos esperando juicio. Claro. Eso está asociado al libro. Sí, libros que funcionan también... Son herramientas para mí. Pienso, ¿no?, la tradición de los libros de Walsh, ¿no?, que eran libros en los que... Y me dicen eso y yo se me pone la piel de gallina porque siento que nada. No, pero quiero decir, sí, el sentido... Se me pone a mí la piel de gallina de decírtelo nomás, imagínate, pero esa idea de que el libro es una herramienta también para transformar la realidad, ¿no? Por eso yo decía lo de militante, porque para mí es eso, ¿no? Claro. Mira, hoy pasó esto. Hace poquito presentamos acá cerquita, en Morón, Morir un poco cada día. Y fue a la presentación que se hizo en un ámbito de una asociación de funcionarios de judiciales de Morón, un ámbito público, del Poder Judicial, uno de los chicos condenados a perpetua, Lucas. Y hoy, se me pone la piel de gallina de nuevo, hoy, porque aparte soy muy gallina, hoy me avisaron, me mandaron una foto de Lucas trabajando en Hurlingham, en el equipo de niñez, que era su él se apareció en la presentación del libro y dijo: hola, yo soy Lucas. Yo le avisé, por supuesto, que se iba a presentar, vive cerca de su casa. Yo todavía estoy esperando un trabajo. Yo lo único que quiero es trabajar. Entonces, la funcionaria que me avisó eso hoy me dice: bueno, gracias. Yo le digo: no, gracias, te digo yo. Y me decía: no, pero bueno, todo esto surgió a partir de que presentamos el libro y que vos contaste y que apareció claro. Lucas. Bueno, eso a mí me da una felicidad que, o sea, no me importa nada, o sea, no importa cuánto se vendan, igual, o sea, nada, eso. O sea, Lucas tiene laburo, bueno, es uno, bueno, pero... ¿Podés contar, Claudia, es justamente ese caso, digamos, Mendoza y otros versus Argentina? Porque vos tenés este libro, La vida como castigo, que mencionabas, en un momento... 2010. Y tenés Morir un poco cada día este año... Hay un recorrido enorme, ¿no?, en el medio. Sí, en La vida como castigo contaba, yo a esos chicos los conocí en 2002, trabajando en la Procuración Penitenciaria y hacer algunos pases de magia con la Defensoría General de la Nación, con la entonces defensora ante la Corte, Estela Maris Martínez, que hoy es la defensora general. Logramos que esos casos llegaran al sistema interamericano, la denuncia. Pero claro, recién hubo sentencia de la Corte Interamericana en 2013, mayo de 2013. En el mientras tanto, uno de los pibes de Mendoza se ahorcó, estos dos sufrieron torturas, o sea, pasaron cosas horribles. Y la sentencia recién fue en 2013. Entonces se cumplían 10 años y yo le propuse a la editorial, a Paidós, donde habíamos sacado contra el punitivismo, reflotar los casos, porque aparte me pedían La vida como castigo y estaba agotado y no estaba... No, volver a contar los casos actualizando qué había pasado con esos pibes, claro. Con esos hombres, ya son hombres. ¿Qué había pasado con ellos? Vos fíjate qué tremendo. O sea, al sistema interamericano llegaron 5 denuncias, 5 personas, 5 casos, 5 jóvenes condenados en 2002. Uno se ahorcó en 2005 en la penitenciaría de Mendoza. Y otro, Claudio David Núñez, que era compañero de causa de Lucas, salió en libertad y se ahorcó en 2017, ya en libertad, porque no encontró, nadie lo acompañó, de verdad. El Estado no lo acompañó, no cumplió,
Porque la sentencia de la Corte Interamericana, además de decir, mira Argentina, vos no podés poner adolescentes la misma pena que a un adulto. Claro. Vos no podés tener un régimen para adolescentes de una dictadura que no respeta. Pero además, vos a estos que ya les pusiste estas penas y que son víctimas, les tenés que indemnizar con una plata que... Y tenés que darles capacitación laboral y acompañamiento psicológico. O sea, le dijo al Estado, acompáñalos. Uh-huh. Eso el Estado no lo hizo. Lo poco que hizo, lo hizo mal. Yo cuento, Lucas, yo los conozco hace mucho, conozco a su mamá, nos reímos para no llorar. A Lucas le dieron un horno pixero, para ponerse en la casa. La mamá me decía, Marta me decía, si yo ponía un horno pixero, volaba la instalación de gas de todo el barrio, un barrio de tierra, de Moreno. O sea, quiero decir, por ahí el horno pixero sale un montón de plata. Sí, sí. Pero aparte me decía, no tengo plata para comprar la harina. ¿De dónde sacó la plata? Una mina que limpiaba escuelas. Sí, o pagar el gas. Y el gas, consumo, o sea, no solamente que volaba todo, sino que además, si no volaba todo, ¿cómo pagas eso? Sí, no entender a la persona. Exacto. Y sus circunstancias. Es decir, ¿no? ¿viste? Es como decían el gobierno macrista, un Excel, decir, bueno, uh-huh. A ver, para uno. No. Después lo mandaron a cavar pozos al cementerio, como una tarea. Un pibe que estuvo en la tumba, en la cárcel. Bueno, Claudio se terminó ahorcando. Entonces, yo quería contar eso también. Decir, claro. Mirá, pasó esto con estos jóvenes. Y contar los casos nuevos. Este que te conté al principio, uh-huh. Del pibe que tenía una pena de 34, otro. Bueno, contar otros casos. Claro. En los que lamentablemente la Argentina va a volver a ser condenada porque se siguen aplicando ya no penas perpetuas, pero penas muy altas, ¿no? 34 años, 27, 24. Claro. Vos recién decías que sos muy gallina, ¿no? Sí. Yo acá tengo tu perfil de Twitter que decís quilmenia, gallina, brigadista. Por orden de las cosas, claro, de la vida. Interesante, gallina ¿no? misa a los 6, brigadista a los 22. Brigadista, abogado, docente, un hijo, un nieto, milito, escribo y hablo. Me quiero detener no en el tema gallina, que donde te va muy bien, por supuesto, sino en el tema brigadista, que también escribiste un libro al respecto. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, esa es parte es el momento para mí más luminoso, más maravilloso de mi militancia en la Juventud Comunista. En el año 85 partimos hacia Nicaragua 120 jóvenes. Yo tenía 22 años. Éramos de esos 120, 18 mujeres. Partimos como parte del movimiento brigadista Libertador General San Martín, que es un movimiento brigadista que creó el Partido Comunista, a hacer solidaridad con Nicaragua. Y la solidaridad la hicimos cortando café. O sea, nos mandaron ahí a las plantaciones. Era un momento en el que Nicaragua tenía, digamos, una situación muy difícil porque enfrentaba los ataques de la contrarrevolución financiada por Estados Unidos uh-huh. desde Honduras. Entonces, los brazos que habitualmente iban a la cosecha estaban con los fusiles claro. en la frontera o cuidando. Entonces hacían falta brazos para levantar la cosecha y bueno, había brigadistas de todo el mundo. La nuestra era la brigada más numerosa de todo el planeta. Y bueno, fue una experiencia absolutamente maravillosa de 2 meses. Y entonces también en un momento dije, che, pero esto hay que contarlo porque hace unos años volvimos, 4 de aquellos brigadistas volvimos a Nicaragua, uh-huh. hicimos una película, como una película dirigida por María Laura Vázquez que se llama Los 120. Y claro, al volver a Nicaragua y revivir toda esa historia, dije, no puede ser que no haya un libro que cuente esta experiencia contada por nosotros mismos. Porque hay 1 o 2 libros, pero que son otros que hablan de nosotros. Entonces dije, no, hablemos nosotros de nosotros. Entonces, bueno, hicimos varios de nosotros, nos empezamos a juntar y fueron reencuentros muy hermosos. Y bueno, ahí está Brigadistas, que es ese libro en que cuento toda esa experiencia. Bueno, ese no está agotado, ese se puede conseguir. Ese hay muy poquitos, quedan muy poquitos. La verdad que queda muy poquito. Es de Tren en Movimiento. Yo, por ejemplo, tengo 1. 2, el mío claro. y otro. Quedan muy poquitos.
Y después, bueno, tenés... Porque es difícil editar, publicar, sobre todo en editoriales chicas. No, pero eso también, digamos, es destacable porque la verdad que lo conseguís. Después tenés algunos libros, como este que tenemos arriba de la mesa, de tu experiencia familiar también, ¿no? Esa expensa mía, mami, que también en algún momento dije, wow, esta familia tiene una historia de nuestros nonos, de mi nono Humberto Cesaroni, que es un tipo que tiene es una historia para contar, porque el tipo se tuvo que venir de Italia con su mujer y sus 4 hijos mayores, entre ellos mi papá, que tenía 8 años, perseguido por el fascismo, porque el fascismo había secuestrado a Giacomo Matteotti, que era un diputado socialista. Es un caso que se conoce muy poco. Acá, en Italia, hay una película, el caso Matteotti, pero ese Giacomo Matteotti era un tipo que mi nono protegía y cuidaba y que acompañó a su mamá cuando los secuestraron y asesinaron. Un diputado asesinado por orden de Mussolini. Y entonces tuvieron que levantar campamento y venirse todos acá. O sea, es una inmigración distinta de la inmigración masiva, económica, sino política. Y además que el nono aquí hizo una vida política. Claro. ¿No? Entre la antifascista, organizando, digamos, un tipo que fue espiado. Conseguimos, a través de un familiar, conseguimos el expediente, digamos, el expediente que obra en la policía italiana, con todo el seguimiento que le hacían a él por parte del gobierno de Mussolini. Y me pareció una historia interesante para contar. Y además una historia de amor preciosa de él con Ada, que era mi nona. Entonces dije, bueno, convoqué a toda la familia, dije, bueno, ¿están de acuerdo? Hacemos esto. Y bueno, fue una cosa muy hermosa porque, nada, es como un homenaje a nuestros nonos. Y también me parecía una historia linda para contarla, ¿no? Y para que todos los herederos tengamos un libro que nos cuente o que cuente nuestro. No, bueno, evidentemente tenés un empuje para escribir, es que ya te digo, es lo que diversidad más me de temas. ¿Y literatura alguna vez es algo que Bueno, me decís, ya tengo algo escrito, no está publicado? No, hay un libro que no tenía más en casa tampoco, que se llama Un partido sin papá, que es un libro infantil, comillas, porque que también está ilustrado también, ¿no? Sí, está precisamente ilustrado por Diego... Ay, me olvidé el nombre, qué feo que... Diego Moscato. Que tiene unas ilustraciones preciosas, divinas, y es un libro que es ficción, como la mayoría. Yo me di cuenta a esta altura que nadie escribe ficción, pura ficción, ¿no? Todos tomamos cosas de nuestras vidas, qué sé yo. Ese libro empieza con el gol de Pipino Cuevas a Racing, con el que salimos campeones en el 2002, yo lo quería contar. No, pero es un libro que trata de ficcionalizar la vida de niños que tenían a sus papás presos. Claro. Por eso se llama Un partido sin papá. Y es un libro de ficción, o sea, digamos, tiene la forma de escribir, las voces son de niños. Y es un libro que yo quiero mucho porque yo sé que se usa en las cárceles, lo llevan, lo fotocopian. Me han contado docentes de momentos muy emotivos, porque claro, está pensado para los chicos, pero también está pensado para trabajarlo con sus papás y con sus mamás, de qué les pasa a los chicos cuando van a la cárcel o cuando su papá es detenido. Es un libro que yo quiero mucho. Y digamos que es el único de ficción, ¿no? Pero está obviamente poblado por toda la experiencia y historias que habrás vivido. Sí, más vale como son voces de 2 nenes y una nena, es como que yo les pongo, la nena es de River, el nene es de Racing, meto anécdotas de mi abuela, de mi mamá, mi qué sé yo, ¿no? Como... Sí, así se construye la ficción. Exacto, así que sí, es eso. Bueno, Claudia, muchísimas gracias por todo lo que nos contaste, por visitarnos. Bueno, un placer, muchas gracias.